Grabando. Bien. Voy a comenzar con el tema de protecciones o cálculo de protecciones, más bien. En una instalación eléctrica tenemos dos tipos de protecciones. IT, TT. Voy a poner el colorcito. Tenemos un tipo de protección que protege al usuario y otro tipo de protección que protege la instalación. ¿Está? Al usuario, la protección que tenemos es la protección diferencial. Y a la instalación, la protección termomagnética. Y esto que les estoy explicando es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cree que la llave termomagnética protege al usuario y es un grave error. La llave termomagnética nunca va a proteger al usuario. Nunca. Algo cortocircuito. Protege el cable. Tampoco protege al usuario por cortocircuito, porque si vos estás en el cortocircuito, la corriente de cortocircuito te va a hacer daño y la llave no se va a percatar de que tú estás en el cortocircuito. Va a proteger por cortocircuito al cable, pero no al usuario. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. La única llave que protege al usuario y que por eso es netamente esencial dentro de una instalación es la llave diferencial. ¿Está? Voy a borrar acá para tener un poco más de lugar. Cuida, perro. ¿Cómo trabaja una llave diferencial? Trabaja de la siguiente manera. Obviamente nosotros tenemos la corriente en un circuito que sale de una fase y retorna por la otra. ¿Sí?
Entonces, lo que hace o lo que es la diferencial no es más ni menos que un toroide de ferrita con una bobina. ¿Está? Entonces, Sí. cuando yo tengo un delta I, obviamente, vamos a llamarle, si quieren, obviamente esto es, este dibujo, voy a aclarar para que no entre la duda. Este dibujo es momentáneo, porque si tenemos una corriente alterna, esto modifica 50 ciclos por segundo. ¿Verdad? Bien. Si nosotros tenemos un delta I, o sea, I más, menos, I menos, si delta I menor a 0,3 amperes, entonces, para que lo voy a poner acá abajo. Y B. A ver cómo le puedo poner. No, vamos primero, antes que. Cuando nosotros tenemos esto, ¿qué pasa acá? O sea, si el delta I es mayor a 0, acá vamos a tener una diferencia de corriente, ¿verdad? Vamos a tener una diferencia entre esta corriente y esta. ¿Se entiende? Vamos a tener un delta I generado acá. ¿Se entiende esto? Si nosotros tenemos una diferencia de corriente, acá se va a generar un campo inducido. ¿Sí? Que cuando se toma por el electroimán va a generar una corriente por la bobina. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una diferencia de potencial entre un punto y el otro de la bobina. O sea, vamos a tener tensión en la bobina. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea que la diferencia de potencial que se genera en donde está el conductor central, como que le induce al bobinario, a la bobina secundaria, Sí. esa diferencia. Es Sí, similar al transformador. Se induce, claro, es un autotransformador. Es similar al transformador, es lo mismo que pasa con... Sí, es lo mismo. Esta diferencia de corriente que se genera delta I induce por medio de la ferrita a la bobina secundaria.
y se genera una diferencia de potencial entre los dos puntos de la bobina. Bien. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos tomar una variable con esta bobina. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencial? Toma el delta B, o la diferencia de potencial generada, y por medio bueno, en realidad no sé si, en realidad creo que la mayoría de las diferenciales de acá tienen un sistema electromagnético, un sistema mecánico. Vamos a poner así, toma el delta B y protege. No, protege. Uy, me entró la duda, no sé si protege o con G o con J. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos una diferencia de potencial acá, hace saltar el circuito y deja de pasar la corriente de acá para acá. Protege va con G nomás, no con J. Con G, puede ser, me entró la duda, no sé. ¿Viste eso? Lapsus linguis. Proteger es con G. Bueno. Mala mía. No, pero eso es común. Igual vi que en la tele pusieron oveja con B larga, así que yo me puedo equivocar sin problema. Abeja y oveja. Sí, cierto. En Pasapalabra de Piñeirúa pusieron oveja con Había B un larga. programa que tiene que... Pero una oveja grande lo que pasa. Con el lenguaje. Messi erró un penal, así que no pasa nada. Entonces, esta es la única protección que protege al usuario. ¿Por qué? Y lo voy a explicar rápidamente, porque creo que muchos ya lo saben. ¿Cuándo se genera un delta I? Se genera un delta I cuando, obviamente, la corriente que pasa por acá no pasa por acá. ¿Cuándo la corriente que pasa por acá no pasa por acá? Cuando se genera un nodo, vamos a llamarle, por la ley de Kirchhoff, y tenemos una descarga a tierra. Si nosotros tenemos una descarga a tierra, obviamente esta I más se va a dividir, esta va a ser I menos, y esta va a ser I de descarga. ¿Se entiende? Cuando... ¿Qué es lo que llamaríamos contacto directo o indirecto? No. Cuando se produce la descarga, ¿no es por un contacto directo o indirecto? Sí, pero, a ver, esta delta I se genera sea contacto directo o indirecto. Claro. ¿Está? O sea, hay dos tipos de contactos a tierra. Contacto directo o contacto indirecto. Contacto directo es cuando el usuario toca directamente una fase y hace de cable, vamos a decir, de descarga a tierra. ¿Sí? Contacto indirecto es cuando vos tocas una carga que en realidad no debería estar energizada, o un chasis o algo que
no debería estar energizado, lo tocas, no tiene el total del potencial, y vos hacés como si fueras una pata de la carga. No sé si se entiende. Sí. Sí. Bien. ¿A alguien le queda duda de esto? Hable ahora o calle para siempre. Bien, borro entonces. Ahora bien, pregunta. ¿Por qué es igual o más importante que el diferencial tener una buena puesta a tierra? Porque si no, el diferencial no reaccionaría de la misma manera ante una fuga si la Tierra no está en condiciones. No, Funciona va O a igual. de reaccionar repente no igual. existe. Va a reaccionar igual. Actúa igual, sí, el diferencial. Lo ¿Por tenés qué? en el reglamento que dice que actúa igual el diferencial. El diferencial actúa igual porque en realidad, Sí, aunque vos no hagas el contacto a tierra, la fuga se genera igual. ¿Por qué? Porque, pensalo así, vos tenés una corriente I que debería estar pasando para acá, pero vos estás haciendo una fuga hacia acá, hacia un punto X, que no tiene por qué ser tierra. ¿Está? O sea, esto va a ser I1 e I2, y va a ser igual a I1 más I2. Y obviamente, acá te va a estar pasando I2 hacia arriba. Entonces, I menos I2 va a ser igual a I1, que este sería el delta I. ¿Se entiende? En ese caso, Claro, no tiene pero nada que ver la Tierra. Claro, pero en ese caso sería la persona como lo que, vamos a decir, ocuparía el lugar del conductor de tierra, o sea, hace la descarga en la persona y no por el conductor de tierra. Si el diferencial deja de funcionar o se olvidaron de hacer el testeo del diferencial, El sistema de puesta a tierra, en mi opinión, debería ser tan bueno como el diferencial porque debe permitir todo el paso de corriente a tierra. O sea, tiene que tener una resistividad menor a 5 ohm para que todas las corrientes de fuga o por retorno se vayan a tierra. Esa puede ser otra forma de protección, y no menos importante, ¿no? Incluso Sí. por descargas a masa, por eso todas las masas están equipotencialmente conectadas a tierra. Bueno, eso me gustó. Eso me gustó. Que antes no existían las diferenciales y se usaba la descarga a tierra. Piensen Exacto. esto. Sí, también. Si yo tengo, por decir algo, no se fijen mucho en el dibujito porque no soy muy bueno dibujando. Si yo tengo una casa, ¿verdad? Esa casa obviamente tiene energía. Esa energía va a un tablero. ¿Está? Y yo no tengo bien hecha la puesta a tierra. ¿Qué pasa con otra casa que sí tiene bien hecha la puesta a tierra? ¿Está? Obviamente va a tener otro tablero y va a estar conectado acá. ¿Qué pasa
si, por decir algo, por H o por B, una persona toca en los dos lados y hay una descarga en una de las casas. Por decirte O sea, ahí algo. se está produciendo una diferencia de potencial. ¿A eso querés llegar? Sí, sí. ¿Qué pasa entre este punto y este punto? Mm, O sea, sabemos que este punto tiene el cero a tierra, ¿verdad? Sí. ¿Y este? No. no, No. O sea que generaría una corriente por retorno de una casa hacia la otra. ¿Por dónde? De la casa que no tiene tierra a la que tiene tierra. Sí, ¿y por dónde genera la corriente? La jabalina. por la, Por la persona. jabalina. No, por el contacto. El contacto de la persona. Zona. Que es la que genera la diferencia de potencial. La diferencia de potencial se te puede generar acá. Está flotante la Tierra ahí, ¿no? Es un punto flotante. Entonces, por eso es igual o más importante tener una buena puesta a tierra y tener todo bien aterrado. ¿Por qué? Porque si yo lo comparé en una casa, pero pensá en dos electrodomésticos que están en el mismo lugar, ¿tá? Y uno está descargando y el otro no. Y no tenés bien aterrados los dos electrodomésticos. Queda Podés flotante tener la... en un punto 230 voltios, que cuando vos toques hacia el otro, podés tener cero, podés tener cualquier cosa. ¿Se entiende? Pero por ejemplo, Sí. entiendo, pero por ejemplo, en ese caso, el diferencial ahí reaccionaría y cortaría la energía o no. En ese caso puntual, por ejemplo, el Acá electrodoméstico. sí, si tienen los diferenciales, sí. Y vos vas a tener que prever que puede fallar el diferencial. Siempre tener más buena también. actuar el diferencial, ¿no? Solo que la descarga te va a hacer a vos, no va a ser a Tierra. Claro, pero lo que planteo es que se supone que el diferencial va a cortar la energía en el momento que se produzca la fuga de 30 mA, ¿no? ¿Y si la fuga está por detrás del tablero? No Le sale. va a dar tremenda descarga al tipo y lo va a matar. Sí, lógico. Si la fuga está, por decirte algo, en la cañería que va hacia el tablero. Y yo qué sé, por H o por B, cuando hicieron, no sé, la viga, perforaron el caño y quedó el cable tocando. No actúa el diferencial. Bueno, pero tendrías que tocar aguas abajo del diferencial, ¿no? O sea, de la alimentación para atrás del diferencial, Aguas arriba. ¿no? Vamos arriba. Claro, Aguas arriba, eso, gracias. aguas arriba. Claro. Tendrías que vos tocar, la persona tendría que tocar aguas arriba del diferencial. No, mirá, O- borro mi esquemita, creo que mi Pero hija... no actúa así, porque está arriba el diferencial, no actúa por descarga a tierra. Claro, pero en el ejemplo que él decía, La corriente le llega al diferencial y le llega a la Pensalo persona. así, vos tenés un tablero acá, Bueno para el corazón, gente, bueno para el ¿tá? corazón. Vos tenés la línea de entrada. Y Sí. por H o por B, no sé, pensá, no sé, una casa en Carrasco, que tiene un suministro subterráneo y que por H o por B picaron el cable en la tierra. sí, ¿Tá? O sea, vos tenés acá un corte del cable que está a tierra. Si vos no tenés una buena puesta a tierra acá, la diferencia de potencial entre
vamos a decir, entre esto que está a tierra y cualquier electrodoméstico, cualquier cosa que esté acá, no sabes cuánto es. No, lógico que no. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si falla el diferencial? Y vos no tenés una buena puesta a tierra. Y la corriente se va a ir por la persona, en vez de irse por la puesta a tierra. La fuga. Vos no tenés una buena puesta a tierra. O no tenés puesta a tierra. La Es corriente los negritos bailando con la tumba. claro, con el costo. La corriente va a tomar el camino más fácil, que va a ser la persona en ese caso. Vamos a pensarlo así. Tengo un equipo. No tengo puesta a tierra. La clásica de tocar la heladera descalzo. Esto no está aterrado y a su vez tengo, por decir algo, un motor. El motor tiene un cable a chasis. ¿Qué va a hacer la corriente? Y va a pasar por la persona. Va a ir por acá, por acá, por acá, a tierra. Y ahí depende de la resistividad de la persona, si se salva o no, ¿no? Esto sin puesta a tierra. Una consulta, no menor. ¿Qué pasa con el diferencial de un equipamiento que no tiene puesta a tierra, pero sí tiene un cable a chasis y nadie lo toca? Va a saltar instantáneamente, ¿Por qué? ¿o no? Y porque va a captar la diferencia potencial que está haciendo. ¿O no? A ver. No porque no está tierra, tierra razón porque no está tierra. Pero igual, ¿Hacia a dónde ver. iría la corriente de este cable? Al chasis. ¿Y si el chasis no está tocando tierra? No se va a ir a ningún lado y va a quedar ahí. ¿O no? Va a quedar electrificado hasta que lo toque a alguien. Y ahí va a actuar el diferencial. Ahí hace la diferencia potencial a la persona o lo que lo haya tocado a la Exacto. tierra. En el momento que yo toco, genero la diferencia pasa- potencial. Eso pasa por lo general en algunas heladeras, ¿no? Sí. Cuando no tienen tierra. Pasa generalmente con equipamiento que tiene soportes de goma y el chasis no queda con contacto al piso, o de plástico también puede ser, y no tenés una buena puesta a tierra. No te das cuenta que tenés una fuga hasta que el usuario toca. Sí, sí, sí. Ahora sí me quedo. ¿Entiende? Sería parecido al caso de la pared que da corriente. Exacto. Que, Bueno, lo que pasa es que la pared está siempre a tierra, por lo menos el hormigón. sí, claro. Habría que evaluar si la resistividad que genera el hormigón da como para que la corriente pase o no, porque el hormigón es resistivo. Sí. O sea, todo material es resistivo respecto de la tensión que se le aplique. Y va a depender de la corriente en sí que descargue, ¿no? También, digo, si esa corriente, digo, no solo el valor óhmico que tenga el hormigón, sino de la descarga en sí. Voy a explicar la ley que dije recién.
Por decir algo.